Muy buenas tardes, amigos y hermanos en Cristo Jesús. Sean todos bienvenidos a un nuevo estudio que hoy vamos a iniciar. Hoy vamos a estudiar la parábola del sembrador. ¿Qué representa la parábola del sembrador? Explica que las personas reciben el mensaje, pero primeramente vamos a pedir la dirección de Dios para que Él nos dé orientación del estudio que hoy vamos a iniciar. Excelentísimo Padre amado, aquí estamos ante tu presencia, Señor, dándote gracias, Padre, por este día tan hermoso, bello, lindo, Señor, que tú nos has dado, Señor. Te pedimos, Señor, que nos dé orientación sobre el estudio que hoy vamos a iniciar. Danos entendimiento, danos sabiduría para comprender cada día más el amor de Dios en nuestro corazón. Gracias, Papito Dios, porque nos da esa fuerza espiritual de crecer en tu palabra. Y te lo pedimos, Señor, en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Continuamos estudiando la parábola del sembrador. La parábola del sembrador explica que la persona recibe el mensaje de Dios, que es la semilla, de diferentes maneras, según las condiciones de su corazón, el terreno. El mensaje se pierde si el corazón es duro y el mal lo arrebata, si es emocional, pero sin raíces, y la fe se debilita ante la prueba. El sembrador representa quien siembra la palabra, como Jesús y sus discípulos. La semilla simboliza la palabra de Dios o el mensaje del reino. El terreno es el corazón del hombre, la disposición con que se recibe el mensaje. Ahí está el mensaje de lo que Dios quiere que tú conozcas la verdad sobre la parábola del sembrador. ¿Qué es parábola? Es una narración cuyo propósito principal es enseñar la verdad. ¿Y qué es la verdad? La palabra de Dios. Para que el pueblo de Dios conozca el amor verdadero de la palabra. Por eso Jesús le habló a los discípulos en parábola, para que entendieran el mensaje, el verdadero mensaje del evangelio eterno, que es la palabra, que son las sagradas escrituras. Para que entendieran y llevaran el mensaje, para que muchas personas lleguen a los pies de Cristo. Esa es la formación en la cual Cristo Jesús le enseñaba en parábolas, para que entendieran el mensaje. Ahora, ¿qué representa el sembrador? El sembrador representa a una persona obrera calificada para difundir el evangelio, en el cual está preparada para recibir con gozo desprecio, persecución, cárcel y muerte por las labores de su trabajo. Ese es el que siembra la palabra, ese es el sembrador. Ahora, la parábola del sembrador, eso lo vemos en Mateo capítulo 13, versículos 3 al 9, y me dice: y le habló muchas cosas en parábola, diciendo: el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en el pedregales, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó, porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó, y porque no tenía raíces se secó. Otra parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, alguna semilla a 100 por uno,
otra a 70 y a otra a 30. El que tiene oído, oiga lo que dice el Señor. La explicación de la parábola. Hay 4 tipos de terreno. ¿Qué representan los 4 tipos de terreno? Cada uno tiene un significado. Ahora, ¿en qué terreno te encuentras tú en este momento? Entonces, recuerda que tenemos junto al camino. Ese es un terreno. Junto al camino. Sembrar en pedregales. Sembrar entre espinos y sembrar en buena tierra. ¿Cuál de esos terrenos te encuentras tú hoy en día? Entonces, la palabra, para que nosotros entendamos cómo Dios nos va hablando y nos va diciendo qué tipo de terreno soy yo. O soy del camino, o soy de pedregales, o soy de espino, o estoy en buena tierra. Entonces, el que siembra junto al camino, ¿qué representa el que siembra junto al camino? Fíjese usted el significado. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón, mente. Este fue sembrado junto. Y eso lo vemos en Mateo, capítulo 13, versículos 18 y 19. Ahora, tipo de terreno y su significado. Primero, junto al camino. Son las personas que oyen el mensaje, pero no lo entienden. El maligno se lo arrebata de su corazón. Son personas que oyen el mensaje, se llenan de gozo, pero no lo entienden. ¿Por qué no lo entienden? Porque no escudrilla la palabra, no se alimenta de ese amor espiritual. No tiene tiempo para escudrillar, para leer la verdad. Y no entiende el mensaje. Por eso, Él es el terreno en el camino. Porque llegan las aves y se comen la semilla. Entonces, ahí es cuando una persona distraída, le van y le llevan la palabra. Esa persona se llena de gozo. Pero a los días no entiende la palabra. ¿Por qué no la entiende? Porque no la escudrilla. No tiene un lápiz, un papel para anotar los textos bíblicos, para estudiarlo en su casa, para escudrillarlo, para llenarse de ese alimento espiritual que es la palabra del Señor. Por eso Jesús le hablaba en parábola a los discípulos, para que entendieran el mensaje, porque el mensaje va directamente al corazón de la persona. Si tú tienes un corazón endurecido de piedra, hermano, por eso el mensaje es para ti. Por eso Dios te está hablando en este momento, te está hablando en parábola, como Cristo le habló a los discípulos. Este estudio de la parábola del buen sembrador se refiere a una persona que siembra, pero nadie quiere escuchar el mensaje. Nadie quiere entender el mensaje. Entonces, ahora, cuando lo resaltamos en Marcos, capítulo 4, versículo 4, y dice: al sembrar parte de la semilla cayó junto al camino, y las aves del cielo se la comieron. Eso lo resalta Marcos. Cuando estudiamos a Lucas, capítulo 8, versículo 5, un sembrador salió a sembrar, y al sembrar una parte de la semilla, cayó junto al camino, y fue pisada, y las aves del cielo se la comieron. Ahora, el que siembra en pedregales, y eso lo vemos en Mateo capítulo 13, versículo 20-21. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento de recibirla con gozo, es el que la recibe con gozo. Entonces, el que siembra en pedregales tiene un corazón sin raíces. Un corazón sin raíces. Quienes oyen el mensaje con alegría,
pero al enfrentar la dificultad o persecución, su poca raíz lo hace desanimarse y apartarse. Se aleja, no quiere oír más el mensaje, no quiere saber nada de la palabra. Entonces se desanima, no tiene raíces, porque tiene un corazón sin raíces, un corazón de piedra. Entonces, ese es el que siembra en pedregales. Vamos a seguir avanzando lo que Dios nos está diciendo. Pero también lo resalta, aquí lo resalta Marcos. Marcos lo dice en el capítulo 4, versículo del 5 al 6. Otra parte cayó en pedregales, donde había mucha tierra, y brotó rápido, porque no tenía tierra profunda. Pero al salir el sol se quemó, como no tenía raíz se secó. Me explico, un corazón sin raíces. Entonces no había raíces y por eso se secó. Ahora lo que Lucas nos dice en el capítulo 8, versículo 6. Otro cayó sobre piedra y al nacer se secó porque no tenía humedad. No había humedad en el terreno y por eso se secó. ¿Me entiende? Entonces, por eso es lo que representa Lucas, capítulo 8, versículo 6. Entonces, en pedregales es un corazón sin raíces, porque no hay raíz en su corazón. Quienes oyen el mensaje con alegría, pero al enfrentar las dificultades o persecución, su poca raíz lo hace desanimarse y apartarse de la palabra. Ahora, vamos a seguir avanzando para seguir estudiando la palabra del Señor. ¿Qué es lo que representa la parábola del buen sembrador? El que siembra entre espinos. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y hace infructuosa. Y eso lo vemos en Mateo capítulo 13, versículo 22. Pero cuando también lo resalta Marcos capítulo 4, versículo 7, otra parte cayó entre los espinos y crecieron y ahogaron la semilla y no dio fruto. Y cuando lo resalta también Lucas capítulo 8 versículo 7, otra parte cayó entre espinos que crecieron y ahogaron la semilla. Entonces, ¿qué representa lo que siembran en espinos? Entonces, entre espinos, eso quiere decir un corazón dividido. Personas que escuchan el mensaje, pero las preocupaciones por el dinero y los placeres mundanos ahogan la palabra, impidiendo que dé fruto. Cuando una persona le agarra amor al dinero y pone al dinero por encima de la palabra, ¡wow! Entonces es un corazón dividido, porque va a la iglesia, pero es un corazón dividido. No ama a Dios, ama más al dinero que a la palabra. Entonces, la palabra del sembrador, Dios nos está indicando cómo nosotros debemos entender el mensaje. Entonces, cuando una persona se dedica a las cosas de este mundo y se alejan de Dios, entonces, claro, es un corazón dividido y por eso sigue los placeres mundanos y ahoga la palabra, impidiendo que dé fruto. ¿Por qué? Porque no obedece el carácter de Dios. Y por eso es que Dios nos está enseñando cómo nosotros debemos obedecer la palabra. La enseñanza que le está dando Jesús a sus discípulos para que ellos entiendan el mensaje a través de la parábola, para comprender la verdad. Ok, ahora fíjense usted, ahí Dios nos está hablando a través de la formación.
cómo nosotros debemos entender el mensaje de la palabra, llevarlo, transmitirlo, porque el amor de Dios es la pureza, es la fortaleza divina. Entonces, el que siembra en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Y eso lo vemos en Mateo capítulo 13, versículo 23. Marco me resalta, Marco capítulo 4, versículo 8. Otra cayó en buena tierra y dio fruto. Brotó, creció y produjo 30, 60 y 100 por uno. Y entonces digo, el que tenga oído, que oiga. El que tiene oído para oír, que oiga la palabra del Señor. El que tiene oído para oír, que oiga la palabra del Señor. Esa es la parábola, la que Jesús les está enseñando a los discípulos, que entiendan el mensaje de la palabra. Ok, entonces, aquí Dios me está hablando y me está diciendo, en tierra, en buena tierra, el que cultiva en buena tierra, es un corazón receptivo. Los que oyen la palabra, la entienden y la retienen en un corazón bueno, dando fruto en abundancia. Eso es el que siembra en tierra buena, donde la semilla cae en tierra buena y da fruto en abundancia. Ahora, la pregunta que yo le hago a ustedes, hermanos, ¿qué estamos sembrando hoy? ¿Qué siembra estamos sembrando hoy? Si estamos sembrando la palabra del Señor para que dé buen fruto, para que se multiplique en cantidad. ¿Está usted llevando el mensaje? ¿Usted está haciendo el mensaje como discípulo de Dios? Eso es lo que Dios nos está haciendo el llamado a cada uno de nosotros. Que seamos discípulos de Dios, para que transmitamos la verdad, para que transmitamos la palabra, para que muchas personas se salven y conozcan la verdad de la palabra del Señor. Ahora, aquí Dios nos está hablando y nos está diciendo, ¿por qué nosotros debemos tener el mensaje? Tener el mensaje significa transmitirlo, llevarlo, para que muchas personas también conozcan la palabra del Señor. Aquí Dios me está diciendo cómo nosotros debemos cultivar. Ahora, hay 4 tipos de terreno. El terreno en el camino, el terreno de los pedregales, el terreno de los espinos y el terreno de buena tierra, donde hay humedad, donde hay buena tierra para cultivar, para sembrar. ¿Qué estás sembrando tú, hermano? Eso es lo que Dios nos está haciendo la reflexión. ¿Qué debemos sembrar nosotros? ¿Qué estamos sembrando nosotros en nuestra familia? ¿Sembramos amor? ¿Estamos sembrando amor en nuestra familia? ¿O estamos sembrando odio? ¿O estamos sembrando cizaña? ¿O estamos sembrando mentira? Aquí Dios nos está hablando en parábola. ¿Cómo nosotros debemos sembrar? ¿Qué crianza estamos formando en nuestros hijos? ¿Qué educación le estamos dando a nuestros hijos, a nuestra familia? ¿Cómo nosotros nos comportamos como padres ante nuestros hijos? Aquí Dios nos está dando una enseñanza. ¿Cómo nosotros debemos educar a nuestros hijos? Porque si nosotros educamos a nuestros hijos con semillas en el camino, lo estamos enseñando mal. Si sembramos con semillas en los pedregales, le estamos dando mala educación. Si sembramos en espino, no le estamos enseñando la palabra del Señor, porque no tenemos tiempo para agradar a Dios. Entonces, uno como padre debe enseñarle a nuestros hijos la verdad.
enseñarles la pureza, para que ellos también vivan esa armonía y ese gozo del amor de Dios. Es la fortaleza divina la que me resalta el amor de Dios. Por eso, aquí Dios me está dando una fortaleza en el amor, en la pureza. Ahora, fíjese lo importante que es desarrollar la armonía y el gozo y la felicidad cuando tú transmites la palabra del Señor. El significado central, que es la capacidad de recibirla, la palabra de Dios y dar fruto, depende de la condición del corazón de cada persona. No es el mensaje que falla, sino la receptividad de quien lo escucha. Entonces no es el mensaje que está fallando, eres tú que no oyes el mensaje, eres tú que colocas tapones en tus oídos para no oír el mensaje. Pero no es el mensaje que falla, sino eres tú que cierras tus oídos para no oír el mensaje, para no oír la palabra. Aquí está. Entonces, aquí Dios me está hablando y me está diciendo por qué nosotros debemos continuar fortaleciéndonos en la palabra el día a día. Y fíjate algo muy importante, cómo Dios nos enseña y cómo nos enseña esa gran verdad. Y nos dice las verdades en la familia, las verdades en nuestra familia. ¿Qué está pasando en nuestra familia? ¿Por qué no le enseñamos a nuestros hijos la palabra? ¿Por qué ha decaído? ¿Por qué no le enseñamos la palabra de Dios a nuestros hijos, a nuestra familia? ¿Por qué ponemos tantas trabas para enseñarle la verdad a nuestros hijos? Entonces Dios nos está hablando en parábola, la parábola del buen sembrador. ¿Qué sembramos nosotros en nuestra familia? ¿Qué estamos criando en nuestra familia? Eso es lo que Dios nos está hablando a través de la palabra del sembrador. Ahora, la historia eran familiares y de profundo simbolismo y hacían que las verdades del reino de Dios fueran más comprensibles para que la gente común, al mismo tiempo que revelaban la ceguera espiritual. ¿Por qué la ceguera espiritual? Porque no querían oír el mensaje. Se convertían totalmente ciegos. Por eso es la ceguera espiritual de sus líderes y dirigentes, quienes endurecían sus corazones contra Jesús. Y la verdad es por eso que el uso de parábola Marcos en Jesús, la profecía marcó en Jesús la profecía para guiarlo al pueblo, para que fuera obediente a su palabra, para que fuera obediente a los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios, obedecer su carácter. Lo estaba llevando a la obediencia de la palabra del Señor. Cuando el hombre cayó en desgracia, cuando el hombre desobedeció el carácter de Dios en el principio, cuando Adán y Eva. Entonces Dios, a través de su Hijo, vino y nos enseñó la verdad de su palabra, para que nosotros comprendiéramos ese amor puro de Dios por nosotros, a través de su Hijo amado, Cristo Jesús. Entonces, Jesús vino y nos enseñó una gran verdad. Nos enseñó la parábola para entender su palabra cada día más, para darnos fortaleza divina. Un corazón endurecido, lleno de orgullo o indiferencia, no deja que la semilla penetre en su corazón. ¿Por qué? Porque es un corazón de piedra. Y como ese corazón de piedra no deja que la semilla entre a su corazón y germine y eche raíces, salga el tallo, las hojas y dé buen fruto.
que solo recibe palabras con emoción momentánea, que se seca cuando llega la prueba de un corazón dividido, atrapado por los afanes y las riquezas de la vida. Deja que las espinas ahoguen la fe, pero un corazón humilde, abierto, dispuesto, se convierte en buena tierra y allí la semilla florece, multiplicándose en fruto abundante. Eso es la diferencia. Cuando tú siembras en buena tierra, tierra húmeda, llena de fortaleza, nace el árbol y da fruto, se multiplica y da fruto, porque esa es la palabra que Dios nos enseñó a cada uno de nosotros. La enseñanza clara. Dios siempre está sembrando en tu vida a través de su palabra. Está enseñando en tu vida a través de la palabra, para que tú conozcas la verdad, para que tú te fortalezcas en la verdad de la palabra del Señor, crezca espiritualmente en el verdadero amor de Dios. Aquí Dios nos está hablando y nos está enseñando el camino. ¿Cuál camino debemos seguir? ¿Cuál terreno nosotros debemos seguir? Donde hay humedad, donde hay amor, donde hay gozo, donde hay paz, donde hay tranquilidad. Ese es el verdadero amor de Dios, que es el terreno de la felicidad y de la fortaleza divina. Aquí Dios nos habla y nos dice la enseñanza clara en el corazón. ¿Cuál es la formación? Un corazón endurecido, lleno de orgullo. El orgullo es algo que es la indiferencia, que no deja que la semilla penetre, no deja crecer. Ese corazón endurecido, orgulloso, mentiroso, lleno de odio, no puede estar Cristo Jesús en ese corazón endurecido, porque ahí no puede permanecer Cristo Jesús, porque ahí está corrompido. Cristo Jesús vive en un corazón puro, limpio, un corazón fortalecido en el verdadero amor de Dios, porque el amor de Dios vive en él. Por eso Dios aquí nos habla a través de esta parábola del sembrador. Un corazón superficial que solo recibe la palabra con emoción momentánea. Se seca cuando llegan las pruebas. Un corazón dividido, atrapado por los afanes y las riquezas de la vida. Deja que las espinas ahoguen la fe. Pero un corazón humilde, abierto, dispuesto, se convierte en una buena tierra. Y allí la semilla florece, multiplicándose en fruto abundante. Hermano, aquí Dios nos está hablando y nos está dando una enseñanza a través de la parábola, cuando Jesús le estaba explicando a sus discípulos qué grandioso amor tuvo Jesús por su pueblo, enseñándonos el camino, enseñándonos el verdadero amor. La enseñanza es clara. Dios siempre está sembrando en tu vida a través de su palabra, pero depende de ti preparar tu corazón. Cuando lo dispone con fe, obediencia y humildad, esa palabra germina, crece y transforma tu carácter, produciendo fruto de amor, paz, paciencia, esperanza, fortaleza, alegría. Ese es el amor de Dios. Y eso lo vemos en Gálatas capítulo 5, versículos 22-23. Que nuestra oración: Señor, haz de mi corazón buena tierra para que tu palabra eche raíces profundas y produzca fruto eterno en mi vida y en tu vida. Hermano, aquí Dios nos está hablando, nos está diciendo cómo nosotros debemos fortalecer nuestra vida. ¿Qué es la formación? Lo que Dios nos está enseñando aquí cada día. Por eso, hermano,
Aquí la palabra me enseña a mí, hay 4 tipos de terreno. 4 tipos de terreno. Aquí Dios me está enseñando. El primer terreno, el terreno del camino. El segundo, de los pedregales. El tercero, los espinos. El cuarto, buena tierra, donde hay humedad. ¿Cuál de esos terrenos te consideras tú? Por eso Dios nos está hablando en este momento. Porque la palabra a mí me enseña cómo fortalecer mi vida en armonía y en el gozo, en el verdadero amor de Dios. La palabra me enseña a mí cómo debo yo vivir una vida ordenada en Cristo Jesús para alcanzar la mente de la formación de Dios. Eso es lo que Dios me está enseñando a través de la parábola del buen sembrador. Aquí Dios me habla y me dice cómo debo yo recibir ese amor puro en mi corazón, en esa armonía. El sembrador representa quien siembra la palabra. Eso representa el sembrador. Quien lleva el mensaje. Eso representa el sembrador. Quien te habla a ti de la palabra. Quien te habla de Cristo Jesús, que quiere que tú también te salves para que conozcan la verdad de la palabra del Señor. Te transmite el mensaje. Ahora, ¿qué representa la semilla? La semilla simboliza la palabra de Dios. Es el mensaje del reino de Dios. Es el mensaje de Cristo Jesús. ¿Y qué representa el terreno? Es el corazón del hombre. La disposición con que recibe el mensaje. Si tú estás dispuesto a oír el mensaje, ábrele ese corazón a Dios. Apocalipsis 3:20, para que Él siembre en tu corazón la palabra, para que Él siembre en tu corazón la palabra, para que tú comas con Él y Él contigo. ¿Qué es lo que va a comer? La palabra, el fruto de la palabra. Esto es lo que tú vas a comer con Él. Cuando tú le abres ese corazón a Él, aquí tú estás comiendo el fruto de la palabra del Señor, del evangelio eterno, que es el evangelio de la salvación, que es en Cristo Jesús. Cuando nosotros oímos y obedecemos el carácter de Dios, que son los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. Es la formación espiritual, vivida en un amor puro, en el gozo verdadero de la parábola del Señor, como lo explica la parábola del sembrador. ¿Qué has sembrado tú en tu vida? ¿Has sembrado amor? Vas a recoger amor. Si has sembrado odio, odio vas a recoger, porque lo que tú siembras, vas a recoger. Hermano, aquí la palabra es clara, pura, limpia, y Él nos enseña cómo nosotros debemos vivir en la armonía y en el gozo de la palabra del Señor. Le doy gracias a Dios todos los días, porque Él nos alimenta de esta formación. Este alimento es el fruto de la palabra de Cristo Jesús. Este alimento es el fruto del testimonio de Cristo Jesús. Aquí está el verdadero fruto que nos dejó Cristo Jesús, que nosotros debemos transmitirla y llevarla para que muchas personas conozcan el mensaje verdadero de Cristo Jesús, que está aquí en las Sagradas Escrituras, porque Él nos está enseñando la verdad. Y esta verdad en un escrito está aquí en la Sagrada Escritura, donde debemos transmitir el mensaje del amor de Dios, el mensaje de la pureza, el mensaje de la fortaleza divina, que es el mensaje verdadero del sembrador. El que siembra la palabra. El que siembra la palabra es el que siembra en el corazón puro, limpio, sacándote ese corazón de piedra, para que te saques ese veneno que tienes dentro de ti, el odio, la amargura. Ese es el camino, ese es los pedregales, ese es los espinos. Son corazones amargados que no quieren entender, no quieren oír el mensaje de la palabra. Pero Dios te está invitando a ti en este momento para que oigan el mensaje, para que tu corazón se convierta en buena tierra,
de humedad y de fruto para la obra de Dios, que es la palabra, es la formación de Dios. Aquí está el mensaje que Dios nos está transmitiendo. Dios quiere que tú le abras ese corazón a Él, para sembrar en ti la buena semilla, para que viva en ti el verdadero amor de Dios en tu corazón, fortalecido, crecido, en alegría, en armonía, en gozo, en paz y en el verdadero amor de Dios en tu corazón. Eso es lo que Dios quiere, que tú le abras ese corazón a Él. Bueno, familia, hoy traje este tema, la parábola del sembrador. Es un tema muy resaltante, muy bueno, para que muchas personas busquen de Dios. Busquen de Dios y se quite ese corazón de piedra, porque ese corazón de piedra lo que hace es eso, envenenarlo, acabar con su vida, porque el corazón de piedra lo que hace es destrozarte, alejarte de Dios. Por eso Dios quiere colocar en tu corazón una semilla poderosa, que es la palabra, una semilla que es fuerte, que es el gozo, que es la formación, que es la paz, que es el amor. Él quiere sembrar en ti, en tu corazón, el amor verdadero de la palabra del Señor. Ábrele ese corazón para que Él entre en ti. Bueno, familia, Dios me lo bendiga. Será hasta otra oportunidad. Seguiremos estudiando el mensaje de Dios en otros temas, pero vamos a seguir profundizando la formación de Dios cada día más, fortaleciendo la palabra del Señor y creciendo espiritualmente en la formación de Dios. Yo los invito a cada uno de ustedes, sigamos el camino de la obediencia, sigamos el camino de la palabra del Señor para seguir creciendo espiritualmente, para alcanzar la gracia espiritual en una formación de Dios, en una formación de pureza, de fortaleza divina, que es el verdadero amor de Dios en mi corazón fortalecido. Bye bye, Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes y que Dios derrame muchas bendiciones a ese pueblo maravilloso que es el pueblo de Dios. Dios me lo bendiga, Dios me lo protege y me lo cuide. Bye bye, hasta otra oportunidad.